bienvenidos a otro episodio de Catrachizos Literarios. Yo soy Jael Mas y el día de hoy estoy acompañada por una escritora que también es profesora, directora de Ediciones Sofos y miembro de la Academia Hondureña de la Lengua. Ella es Melissa Merlo. Bienvenida, Melissa. Gracias. Es un placer estar acompañada por usted el día de hoy. Gracias. En la tercera edición de la Feria del Libro. Gracias. ¿Podría contarnos un poco sobre quién es Melissa Merlo y su trayectoria como escritora? Muy bien. Bueno, agradecerte primero tenerme aquí en el programa y muy agradecido con Unitec por dar paso a la feria del libro, que esta edición pues se ve tan hermosa, ¿verdad? Cada año va superando, y agradecer también a Editoriales Mi Mala Palabra, que son uno de los gestores de la feria. Pues fíjate que creo que para definirme como escritora a veces uno se hace un poco difícil, ¿verdad? Pero creo que mi infancia tiene mucho que ver, la relación con mis padres y con mis maestros de primaria, que eran lectores, ¿verdad? Y que nos llevaban muchos libros de lectura. Eso me llevó a conocer ese mundo primero. Entonces leía los libros que mis papás tenían en casa. A veces dejaban de comprar unas cosas para comprarnos enciclopedias y libros, no como ahora que lo buscas todo, ¿verdad? No, en el Google, sino que antes teníamos que ir a los libros a investigar, a investigar las cuestiones. Entonces creo que la presencia de los libros en la casa y en la escuela es algo que ayudó a definirme como escritora. En Dalnillo estuve en la primaria en la escuela San Luis, y fíjate que leíamos un libro por semana. Entonces leíamos un promedio de 46 a 50 libros al año, de primero a sexto grado. De alguna manera eso tiene que impactarte, ¿verdad?, en tu vida. Y de hecho en mi generación hay varios escritores, de mi grado, varios escritores. Creo que la lectura es uno de los procesos que me ha definido. Y luego pues la necesidad de expresar lo que esta lectura te deja, que la lectura luego se traduce en cómo ves el mundo, cómo lees lo que está en el contexto, ¿verdad? Entonces eso ya, cómo lees el contexto, es lo que después uno plasma en los libros, ¿verdad? Entonces creo que es muy emocionante, ¿verdad? El mundo de la escritora me llevó a estudiar letras, esa idea. Yo estudié letras en la Universidad Pedagógica y ahí trabajo. Entonces imagínate, para mí que me gusta escribir, que me gusta leer y que doy clases de literatura, estoy en mi salsa, ¿verdad? Sí. Pienso que ha sido como una bendición de la vida tener esa oportunidad. Me gustaría que todo el mundo pudiera tener esa oportunidad de trabajar en lo que le gusta y de hacer lo que le gusta. Sí. Bueno, eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que como habíamos mencionado, usted tiene varios cargos. Es escritora, profesora. Entonces mi pregunta para usted es que cómo hace para balancear todas esas responsabilidades. Sí, es muy interesante esa pregunta, y creo que todos tenemos varias facetas que en algún momento se unen. Creo que para mí una de las principales es ser madre, ¿verdad? Tengo 2 hijos, Juan Antonio y Ana Sofía, y de alguna forma ellos dos me ubican en la vida real. Obvio que tenés que trabajar para mantenerlos también, ¿verdad? Entonces claro, eso significa que tenés que tener un trabajo que te dé para hacerlo, y es ahí donde uno empieza a conjugar el trabajo con la familia. Mi madre, ¿verdad?, que siempre está pendiente de todo lo que hago, y mis hermanos también. Mi familia es clave para mí en este bregar de tantas cosas. De hecho, hoy en la Feria del Libro, mi hermana, una de mis hermanas, Carolina, es la que me acompaña, y así es necesario para mí que estos mundos confluyan, que tengan un enlace, ¿verdad? Sí. Entonces, ser profesora de literatura también me respalda en este sentido. Soy docente investigadora y es algo que me fascina, entonces eso también me ayuda mucho. Pertenecer a la Academia Hondureña de la Lengua para mí es un honor, ¿verdad? Una institución que critiqué mucho, pero igual me invitaron a formar parte de ella, me siento muy orgullosa. Ya una vez adentro me doy cuenta de todas las bondades que tiene, de todas las preocupaciones que hay sobre el lenguaje, apertura también en los últimos años hacia otro tipo de lenguaje. Estamos en una época de incluir en nuestro entorno muchas cosas, y el lenguaje es clave para todas las inclusiones. Entonces creo que no
no manejo muy bien el conjugar el tiempo, digamos, soy muy mala administradora de mi tiempo, pero voy aprendiendo todavía en el camino y ver cómo manejar también todos esos aspectos que has dicho, pero creo que la clave es que todos me aportan felicidad y me aportan espacios de creatividad. Sí, eso es importante. Y también lo que mencionó de su familia, que desde que está pequeña... Es crucial, sí. 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 Y para la literatura es crucial. La familia te marca mucho sobre el estilo, sobre los temas a tratar, sí. Que aprende uno de sus padres. Por ejemplo, amar la naturaleza. No lo traje aquí, pero tengo un libro que se llama Haikus de la montaña, que está escrito con este esquema japonés sobre el haiku. Los japoneses son fantásticos. Para cada tipo de literatura tienen un esquema y tienen un nombre. Y el haikus es el que aborda lo de la naturaleza, la relación del ser humano con la naturaleza. Y eso lo aprendí de mis padres. Entonces, mi madre nos ha enseñado mucho el cuidado del medio ambiente. Entonces, yo ese libro se lo dedico a ella. Entonces, empiezan a confluir ideas para la creación del libro. Mi madre, la naturaleza, la montaña, la lluvia, el agua, los animales, las serpientes, que no me gustan mucho, pero también están ahí. Todo eso pues te da como el fundamento para que el libro surja. Qué bonito. Hasta el momento he escrito varios poemas, pero cuéntenos cuál ha sido su preferido y cómo se inspiró para escribirlo. Bien, creo que cada vez que sale un libro uno a veces siente esa atracción por el último, ¿verdad? Sí. Creo que Presagios para el libro es uno de ellos, ¿verdad? Es el último libro que publicó. Porque ahí creo que logré de alguna forma encontrar una línea que yo quería, y es enfrentarme a mí y mi experiencia ante este siglo XXI y las cosas que trae, las cosas que tiene para los niños, para mí como mujer, para las escritoras, ¿verdad? Para la sociedad. Siempre el tema de la situación social de Honduras es una constante en mi literatura. Entonces, en ese sentido, creo que es ese. Pero la novela Casa de Poetas, que es una dimensión que me encanta a mí, la narrativa, porque la narrativa te lleva a crear mundos. En la poesía vas creando esos espacios, pero la narrativa puedes crear un mundo completo, ¿verdad? Sí. Hay personajes que tienen vida propia y de repente estás escribiendo la novela y el personaje casi te dice, no, yo no hago eso, quiero hacer esta otra cosa. Entonces vas escribiendo. Como que agarran vida. Sí, exactamente. Entonces, y creo que es un mundo en que las mujeres no hemos sido tomadas en cuenta, el mundo de la narrativa, principalmente el de la novela. Si ves en la historia nacional, hay mucho surgimiento o hay mucha divulgación de la novela escrita por hombres, pero hay novela escrita por mujeres con la misma calidad literaria, ¿verdad? Sí. Empezamos con doña Lucila Gamero de Medina, que fue una de las primeras escritoras de novela, ¿verdad? Que es extraordinaria. Denia Nelson, Paca Navas, tantas mujeres que han escrito novela en la historia de Honduras, y creo que ha llegado el momento que también nosotros podamos dar a conocer esa narrativa. A veces era criticada la narrativa de las novelas de las mujeres, que muy familiar, que muy amorosa, que no sé qué, pero es que esa es la existencia. Tenemos que escribir, el escritor tiene que escribir desde su propio ser, con la experiencia que lo está impulsando a hablar de un tema, ¿me entiendes? Entonces todo eso difiere, para cada uno es diferente. Y creo que la novela escrita por mujeres es de fundación, es fundamental. Somos las parideras, somos las madres, somos las constructoras de este mundo, ¿me entiendes? Entonces la sociedad tiene que poder encontrar y conocer ese valor en la narrativa escrita por mujeres. Sí. Su última publicación, como mencionamos, sí. Presagios para el siglo. Desde ese entonces ha planeado sacar otra escritura, desde que publicó Presagios para el siglo. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, generalmente estoy trabajando en 4 o 5 proyectos al mismo tiempo. Ahorita tengo pues Los Burladores de la Muerte, que es un libro de cuentos, que es como una segunda parte de mi libro El Arte de Esconderse. En El Arte de Esconderse, pues la crítica, principalmente los jóvenes que les ha gustado ese libro, me preguntan que por qué mato a medio mundo en los cuentos. Yo no me había dado cuenta hasta que un muchacho preguntó eso en un colegio. Y yo, ajá, sí. Bueno, y una de las respuestas es que es nuestra realidad. En Honduras muere
morimos cada hora, las mujeres creo que es cada 48 minutos una mujer, una cosa escandalosa. Sí. Entonces, eso se permea en la literatura y se puede ver. Entonces, Los burladores de la muerte es un poco más jocoso y es esta gente que estuvo a punto de morir y por algo, por un pelito de lobo, no lo atropellan, no se muere, sí. ¿verdad? Entonces, estoy en la preparación de ese libro. También en un libro de poesía narrada, que es los conceptos del amor cuántico, que es un libro que me apasiona por la investigación que he hecho sobre él. Y una novela que se llama Yo Mujer, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el estado de las mujeres en Honduras y basa su historia en el seguro social desde el punto de vista de las aseadoras, que ven todo, sí. que andan en todos los espacios y pueden escuchar cosas. Y a veces la gente que está en cuestiones de corrupción o de robo dentro de estos grandes hospitales nuestros, que son elefantes blancos, se olvidan que las aseadoras están ahí, las invisibilizan tanto que delante de ellas hablan sobre sus planes de corrupción. Entonces esa novela que se llama Yo Mujer creo que me tiene así un poco, ¿verdad?, a la deriva. Todavía no termino de concretarla, pero es uno de los proyectos. Muy, muy interesante. Qué bueno. Sí. Dejando a un lado su parte como escritora, queremos saber más acerca de su rol como editora de Sofos. ¿Qué más nos pudiera comentar sobre eso? Bueno, creo que el mundo editorial es un mundo apasionante. Muchas veces he pensado dejarlo porque es un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Y requiere mucho tiempo y mucha dedicación para que los libros tengan una calidad muy buena, para que el autor también se sienta conforme con el producto. Pero creo que es un buen momento también para hablar de las mujeres que tenemos editoriales, ¿verdad? Ahora somos más. Pero la historia de las mujeres que tenemos sellos editoriales viene en principio de que nadie quería publicar a las mujeres. En una época muy cercana, te estoy hablando de los 1980, para vos eso es muy lejano, pero para mí no es prehistoria. Entonces era andar uno con su librito viendo quién te publicaba, sí. y todo eso, y siempre las críticas eran muy duras para las mujeres. Eso ha cambiado mucho, ¿viste? Con otros colaboradores, editores que tenemos, Armando Maldonado, Salvador Madrid, Carlos Ordóñez, Giovanni Rodríguez, se ha visibilizado mucho el trabajo nuestro, pero empezó así, creando nuestros propios sellos para publicar a las compañeras, escritoras, ¿verdad? Y que su literatura pueda salir adelante. Entonces creo que es un proceso, no hay aquí una carrera de edición literaria no existe en nuestras universidades. Entonces nos hemos autoeducado, hemos autoaprendido a editar, nos sacamos cursos o bajamos cuestiones, ves lo que hay en internet ahora, hay muchas cosas. Y luego vienen plataformas como Amazon, que ya te dan las plantillas que solo tienes que pegar y copiar, escoger carátulas también, que es un proceso muy facilista para la edición, pero es una posibilidad. A nosotros todavía nos cuesta más esforzarnos más, estudiar el libro y encontrar la carátula adecuada para ese libro. Por ejemplo, que se llama La canción de Ángel después de la lluvia. No poner un ángel, no poner la lluvia, no ser tan obvios en el concepto de la carátula, pero encontrar dentro del libro algo que te lleve. Entonces, para mí la golondrina fue una representación de todo en ese momento, porque sale después de la lluvia. Sí. Y tiene alas, ¿me entiendes? Que te da la idea de un ángel, pero no es un ángel. Y Cartas a Penélope de Armando Maldonado, entonces como el que teje en este libro no es Penélope, sino que Ulises, entonces pensé en un tejido morado, un poco así, ¿verdad? Muy femenino para un hombre, sí. Pero esa es la idea, ¿verdad? Entonces así van pensando, no es de sentarte que en una noche vas a tener un libro, sino que hay que estudiar también el concepto de una colección de libros, a dónde quieres que lleve, a qué público va a llegar, qué quiere el autor, cómo publicitarlo, porque ahora estamos aprendiendo hasta eso, ¿verdad? Antes regalábamos libros en todos lados, ahora ya no queremos regalar tantos, porque si no, después ya no puedes publicar. Sí. Pero sí es un mundo muy apasionante. Yo invito a las personas que quieran trabajar en edición, que se animen, ¿verdad? Que se animen porque todavía es un rubro incipiente en Honduras, entonces hay madera para hacerlo. Me pareció muy interesante lo que mencionó de lo de las mujeres, que se ayudaron entre sí para
empezar a publicarse más. Sí. Y cómo sacar su nombre claro. en el mundo de la literatura, Sí. y más que todo en Honduras. Visibilizarla. Sí. Así es. Entonces me gustaría invitar a todas las personas que quieren escribir, ¿verdad? Jóvenes o adultos, no hay una edad precisa para convertirse en escritor. Sí hay una condición muy importante, que es la lectura. Entre más leamos, más puede crecer ese espacio de creatividad nuestro para poder escribir. Y bueno, Sofos está a la orden para los que quieran publicar. Soy un poquito dura con los criterios ahí, ¿verdad? Solo publico lo que me gusta. Entonces, me gusta que me lleguen obras de calidad, ¿verdad? Como la novela que voy a presentar mañana, El Señor de las Uvas, que es de un joven escritor olanchano. Él me estuvo escribiendo, quiero publicar la novela. Ay, yo dije, ay, novela, tengo que leer un montón, tengo que ver, no tengo tiempo y empiezo con eso. Pero siempre le digo, mándeme una muestra. Y entonces él me mandó el primer capítulo. Y lo tuve como 2 meses ahí esperando porque no tenía tiempo. Dije, Dios mío, tengo que leer la novela de este muchacho. Y empecé y me atrapó. Entonces, si me atrapa, por ahí me voy. Entonces, hay esos escritores que son un poco sentimentales y, por supuesto, hay otros criterios más formales, ¿verdad? Pero es un mundo que para todos hay. Escribir, editar, quizá no se conjuguen en una misma persona, pero sí tienen mucho que ver. Relación. Y todos, como decía Virginia Woolf, tenemos que construirnos nuestra habitación propia. Ese libro estaba escrito para mujeres, que te decía, la mujer también, porque era una época en la que la mujer era reprimida y la que publicaba tenía que publicar con nombre de hombre o con un anónimo para que pudiera ser publicada. Entonces Virginia Woolf decía, cada una puede construirse su habitación propia, que significa darte un espacio y un lugar para escribir, para reflexionar sobre la vida y para traducirlo en un libro. Sí. ¿Siente que como mujer ha tenido algún tipo de dificultad para lograr todo lo que tiene hasta este momento? Como relacionado a lo que estábamos hablando. Sí, creo que siempre hay dificultades, pero cada vez que me enfrento a una dificultad, pienso qué han hecho ya nuestras antecesoras, ¿verdad? Entonces pienso en Lucila Gamero de Medina y cómo en una época tan atrás pudo publicar. Entonces, ¿por qué voy a quejarme yo de una brecha que ella ya llenó? De una brecha que hay autoras que ya la sobrepasaron, como Clementina Suárez, como Juana Pavón, la misma Visitación Padilla, que luego se convierte en un símbolo de la lucha de los derechos de la mujer. Entonces siempre pienso en eso, ¿quién ya lo hizo y cómo lo hizo? A nivel latinoamericano o a nivel mundial. Cada vez que me enfrento a una dificultad pienso en eso y encuentro ejemplos, ¿verdad?, anteriores a mí, de gente que ya lo hizo, y eso te ayuda a ver las buenas prácticas que otros han hecho. Dificultades siempre van a haber para hombres y para mujeres, para escritores y para escritoras. Entonces creo que la clave es enfrentarlas con alegría incluso, ¿verdad? Y tomarlas como un reto, no como una dificultad. Como mirarlo con una actitud positiva. Por supuesto. Sí. Eso es crucial. Esa mirada positiva para todo lo que nos pasa es necesaria. Sí. Esta ya es mi última pregunta. ¿Tiene algún consejo para jóvenes escritoras que están buscando ser publicadas o que tal vez apenas van empezando a escribir? Sí. Creo que tenemos que apoyar mucho a los jóvenes que están escribiendo. Si vos ves en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, aunque ustedes ya casi no usan Facebook, sino que más Instagram, yo le digo a mi hija en el Facebook, ay mamá, yo no entro ahí. Me dice. Claro, tiene 16 años, ¿verdad? Que va a interesarse en el Facebook. Pero es bueno hacerse notar en las redes sociales, ¿verdad? Que la gente sepa que ya estás escribiendo, pero sobre todo que te estás preparando. Eso es lo principal para un escritor joven, prepararse, leer mucho. Leer, si te gusta escribir poesía, pues leer poesía, y si te gusta la narrativa, encontrar autores que en realidad te llenen a la hora de la lectura, como decir, ay, yo hubiese querido escribir ese libro. En realidad puedes escribir uno mejor que el que estás leyendo, ¿verdad? Pero todo es cuestión de prepararse, de saber que no es que te vas a sentar y ya vas a escribir y vas a publicar y todo. Sí. No va a fluir así de fácil, no. Hay que prepararse, ¿verdad? Para cada libro hay que abrir una investigación. Y la investigación te lleva a una lectura más profunda del tema que estás tratando. Entonces te da mucho más material, mucho más fuerza literaria, léxica, para encontrar cómo definir el tema que vas a hacer. Entonces lean mucho, escriban todo lo que puedan,
traten de hacerse visibilizar, ¿verdad? Asistir a las ferias del libro, asistir a los encuentros de escritores, aunque no te inviten como escritora, pero puedes ir como oyente, participante, para ver qué es lo que se está haciendo. Buscar en las redes sociales y en otras plataformas, en el YouTube, por ejemplo, entrevistas con escritores que en realidad han dejado huella en el mundo, ¿verdad? Escritores latinoamericanos que nos puedan marcar, europeos, norteamericanos, y escuchar de qué hablan, cómo hablan, ¿verdad? Y eso a uno lo va a ayudarse a definir. Y un punto clave para mí, que me parece crucial, es escribir lo tuyo, escribir cada quien desde su persona, desde su ser, desde su experiencia, porque todo el mundo puede escribir sobre el amor, pero solo uno sabe cómo el amor ha intervenido en su vida, y esa expresión desde tu punto de vista es lo único en ese libro, nadie lo puede tener más. Sí. Entonces, si escribimos de lo nuestro, de lo que nos gusta, ¿verdad? De lo que somos, esa para mí es una clave. Sí, lo hace más auténtico. Exactamente. El demostrar su propia perspectiva. Correcto, y su originalidad. Sí. Solo desde tu perspectiva ves un problema social, solo vos sabes cómo lo ves y lo vas a expresar de una forma muy particular. Sí. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Catrachitos Literarios. Muchísimas gracias Melissa, por acompañarnos hoy. Sí. Gracias.